Sí, ya les probé. Hermanos, quiero compartir una palabra que se encuentra en el Evangelio de Marcos, al principio. Marcos, ustedes saben que es lo que se conoce como a veces como el Evangelio más antiguo. Primer Evangelio tal vez que se escribió. Muchos eruditos consideran que el apóstol Pedro, que era iletrado, le dictó este evangelio a Marcos. Marcos fue el que escribió, dictado por Pedro. Y Pedro era un hombre muy práctico, sumamente práctico. Entonces el evangelio de Marcos no tiene grandes discursos, no tiene grandes teorías, va a los hechos, va a los bifes, como decimos nosotros. Un Jesús muy práctico, un Jesús sanador, un Jesús milagroso, un Jesús poderoso. Y se escribe en los primeros, tal vez en años 50, más o menos unos 15, 20 años después del ascenso del Señor al cielo. Y es el primero en escribirse. Y yo quería compartir con ustedes algo la forma que me gusta mucho, la forma que lo expresa. Esto está en los otros evangelios sinópticos, pero en el capítulo 3, si ustedes me siguen, 13, está hablando de Jesús al comienzo de su ministerio. 3:13 dice, ¿lo encontraron? Amén. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Amén. Amén. Algo que siempre tengo una carga en mi corazón como pastor, es que podamos tener una clara identidad de quiénes somos en el Señor y para qué el Señor nos buscó. Cuando Jesús dejó la gran comisión a los discípulos, le dijo, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, bautizándoles, enseñándoles. Nosotros fuimos llamados a ser discípulos. Un discípulo es alguien que aprende de otra persona. Vos fuiste llamado a ser un discípulo de Jesús. Amén. Amén. Si vos estás acá es porque el Señor quiere que vos seas su discípulo, su discípula. Discípulo es alguien que aprende, alguien que estudia con alguien, alguien que pasa tiempo con alguien. Y los 12 primeros discípulos son un modelo para nosotros. Si bien ellos son únicos, si bien ellos son irreemplazables, y ellos tienen un lugar especial en el plan de Dios, porque Jesús les dijo que ellos van a estar en 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel, y ese lugar es solo de ellos. Pero sí podemos aprender mucho del proceso que ellos vivieron, aprender mucho para nosotros. ¿Qué significa el discipulado? Entonces dice que Jesús llamó
a los discípulos. Nadie es discípulo por iniciativa propia. Punto número 1. Vos no sos discípulo de Cristo porque vos quieras. Es porque el Señor te buscó. Esto es muy importante que lo entiendas. Vos no estás en el Señor porque a vos te pareció, porque a vos te invitaron o porque vos quisiste. Vos estás en el Señor porque el Señor te buscó. Esto es fundamental. Porque no se trata de voluntarismo, no se trata de religión, se trata de una realidad muy trascendente. La Biblia dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos de Él. Entonces lo que a vos te pasa es que de alguna forma el Señor te buscó y el Señor te llamó. Esa es la base del discipulado. Lo segundo que quiero que tengas en cuenta, dice que estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Me encanta Marcos porque es tan simple, es tan directo y es tan sintético que lo pone sencillo. ¿Para qué llamó a los discípulos? Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. En otras palabras, si el Señor te llamó a ser parte de la iglesia, a ser parte de sus discípulos, la primera razón, la primera cosa que Él quiere que vos hagas es que vos estés con Él. Vos no podés ser discípulo de Jesús si no pasás tiempo con Jesús. No te estoy hablando de venir el domingo a la iglesia. Te estoy hablando de tener una experiencia personal, directa, integral, experimental con Jesús. Vos no podés ser discípulo de Jesús si no sabes escuchar la voz del Señor. Este mensaje es ultra básico. Ustedes, como ya es algo que se dan de memoria. Pero el otro día hablando con los obreros, los líderes, estábamos hablando de la cantidad de gente que se incorporó en este tiempo a la congregación y que tal vez no tiene claridad en estas cosas. Y es importante repasarlo, reverlo. Si usted ya lo sabe, siempre es bueno rever esto. La vida del discípulo es una vida de comunión personal, de una relación con Jesús cotidiana. Es algo vital, es como la comida, como la bebida, lo que hacemos todos los días. Si usted es una persona que se acostumbró por la formación religiosa, por lo que sea, a tener comunión con Dios cuando viene a la iglesia, usted es una persona que está muy débil espiritualmente y va a sufrir las consecuencias de esa debilidad. Es como si usted comiera solamente el domingo. Yo quiero que usted piense que si usted come solamente el domingo el asado o lo que a usted le gusta comer y a partir de ahí no come toda la semana, el tercer o cuarto día usted va a tener una debilidad, usted va a sentir dolor de cabeza, va a sentir un montón de cosas. Imagínese, usted tiene que esperar una semana para volver a comer. Hay creyentes que son así. Hay creyentes como no han aprendido a pasar tiempo con el Señor, no han aprendido a estar con el Señor. Dependen exclusivamente de lo que le dan en la iglesia. Y esto hace que sean creyentes débiles, creyentes desnutridos, creyentes sin poder,
porque dependen exclusivamente de una comida semanal. Ese no es el plan de Dios para nosotros. ¿Amén? Entonces, el punto número 1 es que Él nos llamó, somos de Él, pero para que estemos con Él. Muchos de nosotros tenemos una tendencia a hacer cosas. Yo quiero hacer cosas para el Señor. Yo quiero servir al Señor. El problema es que si vos no conoces al Señor, te vas a pasar haciendo cosas porque a vos te parece, pero no vas a hacer las cosas que el Señor quiere que vos hagas. Porque no te tomaste el tiempo para escucharlo. No te tomaste el tiempo para conocer sus planes para tu vida. Entonces, lo principal, la prioridad y lo que quiero enfatizar hoy es esto. Hay dos movimientos, hay dos momentos. Primero, estar con Él. Y segundo, ser enviado a hacer algo. ¿Sí? Él te llama para estar con Él y te llama para hacer algo. Pero eso no se puede alterar. Si vos sos una persona que viniste al Señor y te pasás haciendo cosas y te ocupás todo el tiempo de cosas, pero no pasás tiempo con el Señor, te puedes pasar la vida haciendo cosas que el Señor no quería que hagas. Te puedes enfermar, puedes tener un montón de problemas, puedes entrar en frustración, puedes entrar en un sentido de tristeza, decir, ¿por qué el Señor no me respalda? ¿Por qué el Señor no me apoya? Yo quiero servir al Señor. Puedes llegar a sentirte muy mal. Puedes llegar a sentir que trabajas mucho y tenés pocos frutos. ¿Por qué? Porque estás haciendo cosas que el Señor no te mandó que hagas. Tenés muy buena voluntad, tenés buena disposición, pero nunca escuchaste al Señor diciéndote, anda y hace esto. Entonces me parece importante repasar estos temas, porque a veces nos olvidamos. El cristianismo básicamente no es una filosofía ni un sistema de creencias. El cristianismo es la relación con una persona, con Jesucristo de Nazaret. ¿Amén? Él resucitó, Él está vivo y Él quiere tener una relación con vos. Entonces Él te llamó para que tengas una relación con Él, para que estés con Él. Dice que Jesús, cuando llamó a estos hombres, dice que los llevó a la casa. Se los llevó a la casa, a pasar tiempo, a convivir. Discipulados esto, es convivir con Jesús, aprender a vivir con Jesús día a día, en todo lugar donde estás. Pero para que vos puedas sintonizarte con el Señor, para que el Señor pueda hablarte, para que el Señor pueda mostrarte, vos tenés que apartar tiempo a solas con Él. Te repito, el Señor está con vos 24 horas. Donde vos estás, el Señor está con vos porque el Señor vive en vos. ¿Amén? El Señor está dispuesto a obrar en tu vida todo el tiempo. Pero si vos no tenés tiempos de silencio y soledad con el Señor, no vas a poder escuchar al Señor. No vas a aprender a escuchar la voz del Señor. No vas a entender los impulsos del Espíritu. Entonces vas a estar todo el día, pero muchas veces va a dar muy poco fruto tu vida. Porque no vas a ser un discípulo sensible para el Señor. No estás sintonizado, no estás afinado. Una de las preguntas que hacen siempre las personas es, ¿cómo hago para pasar tiempo con el Señor? Y cuando más profundizamos en esto, parece que nunca llegamos al fondo, porque siempre hay más y más. Hay creyentes de muchos años que siempre este es el punto más crítico. ¿Cómo paso tiempo a solas con el Señor? ¿Por qué? Porque el enemigo, Satanás, tu carne, tu naturaleza pecadora, tu parte que te patea en contra del Señor, digamos, el mundo, lo que está afuera,
no le importa que vos te pases todo el día haciendo cosas. En realidad vos podés pasarte el día haciendo cosas, podés pasarte el día predicando, haciendo cosas para Dios y no tener ningún fruto para Dios. ¿Por qué? Porque no te mandó el Señor a hacer eso. Porque no tenés la unción del Señor para hacer eso. Entonces a Satanás no le hace ni cosquilla lo que vos haces. Y te puede dejar que te gastes la vida haciéndolo, porque no produce nada. Las personas que le preocupan al enemigo son las personas que conocen al Señor. Te repito, las personas que le preocupan al enemigo son las personas que conocen al Señor. Cuando vos sos conocido en el cielo por tu vida, por tu comunión, sos conocido también en el infierno. El diablo sabe perfectamente quién sos en Dios. El diablo sabe perfectamente si sos un discípulo, o si sos un creyente, o si sos un simpatizante. El diablo sabe perfectamente tu vida, conoce. Lo conoce. Más que vos. Entonces, lo que el enemigo va a intentar de todas las maneras posibles, y muchas veces lo logra, es que vos no tengas tiempo en privado con Dios. Porque si vos llegás a tener tiempo en privado con Dios como una forma de vida, el enemigo no te puede frenar de ninguna manera. A mí me pasa que una de las cosas, uno de mis desafíos personales, es todo el tiempo estar predicando el Evangelio a personas. No es que me voy y me paro en una plataforma y empiezo a predicar como un evangelista, porque ese no es mi llamado. Lo mío es algo personal, ¿sí? Hay personas específicas por las que yo tengo carga, personas que conozco de cualquier manera. Y yo me doy cuenta que muchísimas veces yo intento hablarles del Señor, pero no puedo concretar. Pasan cosas. No se puede, no puedo lograrlo. Es como que siempre pasa algo, pero no puedo hablarle del Señor. Ahora, ¿saben algo? Cuando yo me enfoco en pasar tiempo orando por esa persona, llega un momento que eso se da como de forma automática, de forma extraordinaria. Yo me encuentro enfrente a esa persona y se da todas las condiciones en las que yo puedo hablarle y ser efectivo en ese momento. Hace poco tiempo, en este tiempo estoy viviendo varias veces esta experiencia de no estar tan preocupado de cómo predicar a las personas, sino de estar más preocupado en el buen sentido, más ocupado, orando por las personas a las que les quiero predicar y diciéndole: Señor, prepara el momento, dame las palabras, dame el lugar, prepara todas las condiciones para que yo le pueda hablar, dame las palabras correctas. Y es tremendo lo que el Señor hace. Hace poco estuve con un comerciante que mucho tiempo anduve detrás de él y no podía juntarme, siempre había un problema. Y yo oraba permanentemente por él. Y hace muy poquito, hace unos días, se me dio la oportunidad que fui al negocio por otra razón. Y de golpe me quedé solo con él, sin el personal, nos quedamos solos ahí. Y él empezó a hablar. Y empezó a contarme su problema, su situación. Y una de las cosas que había ocurrido con una de las máquinas importantes de su empresa, una maquinaria, no estaba funcionando. Entonces, ahí pude hablarle del Señor, pude orar por él. Estaba muy emocionado, estaba muy tocado. Y a los pocos días mandó un mensajito agradeciéndome, diciéndome que había empezado a orar y que la máquina empezó a funcionar sola. Entonces, eso solamente el Señor lo hace, ¿sí? Pero quiero decirte que el secreto es muy simple, es el tiempo en privado que vos pases
con el Señor. Yo quiero decirte que muchas veces vos estás llevando cargas sobre tus hombros que el Señor no quiere que vos lleves. Vos estás peleando contra muchas cosas en tus fuerzas y el Señor querría que vos le des la oportunidad de pelear por vos. Hay muchas cosas, hermano, que vos estás peleando en tus fuerzas y que te están desgastando, te están cansando, te están estresando, que te están haciendo mal, porque son cosas que vos no podés cambiar. Hay veces que vos estás afligido por tu familia, estás afligido por tu matrimonio, estás afligido por tu economía, estás afligido por tus hijos. Y estás todo el tiempo con tus fuerzas tratando de cambiar esas cosas. Estás con tu fuerza tratando de cambiar a tu esposa o a tu esposo. Estás con tus fuerzas tratando de cambiar a tus hijos. Estás con tu fuerza tratando de cambiar tu economía. Estás haciendo toda tu fuerza. Y muchas veces no ves ni un resultado. O ves muy pocos resultados. El Señor está dándote un mensaje. El Señor está diciéndote, déjame pelear a mí. Pero hasta que vos no sueltes eso, hasta que vos no lo entregues, hasta que vos no descanses en el Señor no se va a meter. Y vos vas a seguir peleando en tus fuerzas. Esto es una decisión que vos tenés que tomar. Así como vos tenés un horario para almorzar, para cenar, tenés un horario para trabajar, tenés un horario para cada actividad. Vos tenés que tener un horario para estar con el Señor. Vos tenés que fijarte una hora para estar con el Señor. Vos tenés que tener un lugar para estar con el Señor. Tiene que ser parte de tu agenda. Puede ser la mañana, puede ser la siesta, puede ser la noche, pero vos necesitas ese tiempo que es para estar con el Señor. ¿Usted me está entendiendo? Esto es algo muy vital. Porque si no te vas a pasar años en la iglesia, y años viniendo, y años, y vas a ver tu vida pasar, y muchas de las cosas que el Señor quería entregarte no te las va a poder entregar. Y muchas de las cosas que el Señor quería que vivas no las vas a vivir. Y vas a ver gente a tu alrededor crecer y florecer. Y vas a decir, ¿por qué este florece si vamos a la misma iglesia los dos? ¿Por qué este hermano florece, Dios le bendice, tiene fruto, tiene un ministerio, Dios lo usa? ¿Por qué? Y a mí no me pasa esto. No es por la iglesia a la que vengas. Es por lo que haces en privado. Es por lo que haces en lo íntimo. Jesús dijo, cuando vos ores, encerrate en tu cuarto y habla en privado con tu Padre, porque tu Padre en secreto está viendo lo que haces y Él te va a recompensar públicamente. Vos no tenés ni que ser interesado. El más interesado es Dios en bendecirte públicamente. A Dios le interesa bendecirte. A Dios le interesa levantarte. A Dios le interesa honrarte. ¿Por qué? Porque si vos sos levantado, si vos sos bendecido, si vos sos honrado, su nombre es bendecido, su nombre es alabado y su nombre es honrado. Si vos estás bendecido y haces buenas obras y ayudás, la gente dice, mira este evangelio. Porque así te dicen evangelio. Mira este evangelio, cómo ayuda a todo acá. Ayuda, al evangelio le ayuda a todo el montón. Hace unos días hablaba con un comerciante cristiano de otra ciudad y me contaba situaciones y me decía, pastor, a mí lo que me gusta es ayudar a la gente. Cuando me entero que un pastor necesita un templo, me gusta ayudar a edificar el templo. Cuando me entero que una iglesia necesita una camioneta, me gusta poner para la camioneta. Ni siquiera la congregación que él va. Él quiere bendecir al reino, quiere bendecir. Y eso es lo que el Señor quiere. Y acá en Betel hay gente así.
Acá en Betel hay gente que no solamente bendice Betel, sino que está pensando, bueno, apoyar a otra iglesia, apoyar a una iglesia pobre acá. Y eso es, así tiene que ser, hermano. Porque nosotros somos bendecidos para bendecir a otros. Amén.